Bueno, déjeme saludar en estos momentos a la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es coordinadora de la licenciatura en negocios globales en la Universidad Iberoamericana, porque hay declaraciones muy interesantes del propio presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reunión de el presidente y Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Dijo el presidente en la mañanera: la reunión con Kamala Harris fue muy buena, es inteligente y amiga de México. Doctora, la saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, y como atinadamente lo has dicho, pues a la luz de esta visita de la vicepresidenta estadounidense en México. Oiga, a ver, doctora, ¿cómo le fue a México? ¿Cómo le fue a Kamala Harris en su visita primero a Guatemala, después a México? Se firman acuerdos, memorándums de entendimiento y pareciera que, bueno, al menos en lo público, todo va viento en popa. ¿Usted cómo lo vio? Sin duda, Vicente, es importante visualizar que en términos de retórica política, pues siempre van a decir, tanto de un lado como del otro, que fue un éxito, pero aquí lo importante es ir al fondo. ¿Por qué está Kamala Harris en su agenda? ¿Por qué vino? ¿Y por qué a Guatemala? ¿Por qué a México? ¿Y por qué no fue una cumbre regional? Es decir, si el tema y la gran problemática en cuestión migratoria para Estados Unidos es justamente esta vinculación con estas naciones de América Central, ¿por qué no estuvo en El Salvador o en Honduras? Es importante visualizar, Vicente, que el tema migratorio es un verdadero problema para la administración Biden, porque a lo largo ya de estos meses de su mandato ya llevan aproximadamente 500,000 de migrantes que han estado deteniendo en la frontera con México. Entonces, el discurso está cambiando, Vicente, es decir, ya no solo es que México y estas naciones necesitan de Estados Unidos, sino que también ya al presidente de Estados Unidos le está cayendo el 20 que necesita ir a estos países, necesita acercarse para poder abordar desde diferentes aristas este problema de migración. ¿Por qué no en El Salvador y Honduras? Pues esto nos habla mucho justamente de lo distante que está el gobierno de El Salvador con respecto a la Unión Americana. ¿Por qué no Honduras? Porque recordaremos que ahí hay un tema muy álgido con respecto al hermano del mandatario hondureño juzgado por un tribunal en Nueva York por temas pues de corrupción, entre otros cargos. ¿Por qué sí Guatemala? Porque Guatemala ha mostrado ser un socio y un aliado de Estados Unidos desde hace tiempo atrás. ¿Por qué México? Por esta vecindad tan estrecha, tan álgida y una relación tan necesaria. Y para poder combatir y contener la migración se requiere construir puentes y buscar aliados. ¿Cómo le fue a Guatemala? Pues me parece que a Kamala Harris le fue bastante bien, pero algunos medios de Guatemala pues criticaron mucho este discurso, Vicente, que todos vimos, donde ella decía de manera clara y contundente: no vengan, y hasta lo repitió, no vengan. Es decir, me parece que estas dos palabras de no vengan fue el cierre de todo su discurso de no fomentar el hecho de que haya más migrantes queriendo alcanzar este sueño americano. Y con respecto a lo que tú atinadamente decías, con respecto a México, pues es importante irnos al fondo más que a las formas que ayer vimos ahí, ciertos resbalones en términos de protocolo. Yo me quedaría de toda la visita con este discurso final de ella, con este memorándum de entendimiento, donde los dos países se comprometen, Vicente. ¿Y a qué se comprometen? Pues a una alianza a largo plazo, donde Estados Unidos compromete recursos de $350 millones, pero donde al final de cuentas México se tiene que sumar a esta reforma estructural laboral, a poder compartir información en cuestión de seguridad que tiene que ver con ambas fronteras, se suma a continuar con el diálogo económico, a que
de fondo se puedan atacar estas raíces que son las que generan la migración. Me parece que eso es lo más destacado y con eso es con lo que nos tendríamos que quedar, Vicente. Claro, y hay otra cosa importante, antes de hablar de los acuerdos, sobre todo 5, de acuerdo a varios medios que he estado revisando y que comparto, 5 acuerdos principales. Déjeme antes de hablar de los acuerdos principales, esta es una muy buena noticia y grábenos, don David. México, contrario a todas las críticas, a toda la basurita, hablaba usted de los medios de comunicación en Guatemala, bueno, pues ya se ha dado cuenta que los medios de comunicación en México esperan cualquier oportunidad para soltar veneno y odio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Criticaron que México había dejado de ser en algún momento de la pandemia el primer socio comercial con Estados Unidos, que le habíamos permitido a China ganar el terreno. Bueno, México se vuelve a afianzar como primer socio comercial de Estados Unidos desde abril. Estadísticas de la Oficina del Censo de Estados Unidos señalan que México se afianzó como primer socio comercial de ese país en abril pasado en el intercambio de productos sin considerar servicios. De todas las exportaciones e importaciones de mercancías realizadas por Estados Unidos en ese mes, México logró una participación del 14.7% por delante de Canadá y de China con el 14.2% y el 13.3% respectivamente. Pero ya no, bien dice el presidente que no mancha tizna. Los que criticaron porque en algún momento China había desbancado a México como el número 1, momentáneamente o temporalmente, pues ya no le dan vuelo a esta noticia que comparto y que se da en el marco precisamente de la visita de Kamala Harris al presidente Andrés Manuel López Obrador, doctora. Así es, y qué bueno que lo estás puntualizando, porque al final de cuentas México y Estados Unidos llevan una relación de interdependencia que veo muy difícil que otro socio la tenga con esta nación. Y me parece que hablar de China, obvio, es un tema obligado, pero al final de cuentas, pues China está geográficamente distante tanto de México como de Estados Unidos. Sí, por supuesto, China ha sabido aprovechar muy bien los espacios que dejó y estos vacíos que se encargó de hacer Donald Trump, pero que ahora justamente es lo que se busca en la administración Biden, de revertir, de acercarse nuevamente a este socio estratégico, este vecino, que por supuesto que hay complejidades y por supuesto que hay problemáticas, pues es natural, dada la gran frontera que compartimos y esta gran interdependencia, pero ahora se tiene una visión distinta, una visión estratégica de construir lazos a largo plazo, y de ahí es justamente este memorándum de entendimiento, que, ojo, también tiene un gran tinte geopolítico, Vicente, porque no debe de perder de vista Estados Unidos de que hay mucha inversión china en México, en el istmo de Tehuantepec, específicamente hablo del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas. Entonces, esta visita abre esta gran puerta a la posibilidad de que Estados Unidos se comprometió a invertir en el sureste de México, que es justo lo que se necesita para que estos estados del sureste no tengan la necesidad de tener que emigrar a la Unión Americana. Entonces, me parece muy pertinente esta visita de la vicepresidenta, que de igual manera te puedo decir, me parece que ya se había tardado en poder realizar esta visita, pero al final de cuentas son puentes necesarios, que ahora el gran reto es aterrizar estos compromisos que ayer se firmaron en este memorándum. Así es. Son 5 acuerdos. ¿Perdón? Son 5 acuerdos, y me corrige si estoy equivocado, doctora. Inversiones en el sur de México. Estados Unidos se comprometió a impulsar el desarrollo del sur de México con préstamos para viviendas asequibles y generación de empleos. Además, buscarán atraer $250 millones en inversiones para esa región. Apoyo para resolver desapariciones. Estados Unidos apoyará a México para ampliar su capacidad forense y resolver los más de 82,000 casos de personas desaparecidas. También brindarán capacitaciones al personal mexicano y ayudarán a la Comisión Nacional de Búsqueda de México para recopilar información. Operaciones contra el tráfico de personas. Organismos de Estados Unidos y México se asociarán para intercambiar información y tomar medidas para deshabilitar a las organizaciones que se dedican al tráfico de personas. 4.
cooperación para mejorar las condiciones laborales. Estados Unidos invertirá $130 millones durante los próximos 3 años para financiar programas que apoyen a los trabajadores y mejoren sus condiciones laborales. Y 5, abordarán las causas de inmigración en Centroamérica. Ambos países firmaron este acuerdo para abordar la falta de oportunidades en Centroamérica y trabajarán juntos para fomentar el desarrollo de la región y el empoderamiento de los jóvenes, doctora. Así es, Vicente, los enlistaste perfectamente bien, porque me parece que aquí lo que hay que destacar y subrayar es que se está hablando ahora de no solo un diálogo de alto nivel, sino ya de acciones muy concretas con recursos financieros, que eso es importantísimo, y que se está viendo la manera en que, si bien es cierto que México es un país de tránsito para los migrantes, ahora se está abordando desde una visión regional para poder apoyar a América Central a que la gente no tenga que emigrar, no se enfrente a ciertas problemáticas del crimen organizado, la trata de personas, la pobreza, en pandemia, gente que no está vacunada, me parece que se enfrenta a diversas situaciones. Entonces, son esfuerzos muy importantes, pero ahora el gran reto es ver que se implemente y que se mida, porque lo que no se mida no se puede mejorar, y ha sido una visión muy interesante como el gobierno de Estados Unidos mandó a Kamala Harris a justamente abordar esta problemática, porque así lo decidió el presidente de Estados Unidos. Pero fíjate, mientras Kamala Harris está atendiendo esta región y esta gran problemática para ellos, a la vez el presidente Biden está viajando a Europa para una gira de trabajo. Entonces aquí estamos viendo cómo la Casa Blanca está teniendo un mapa geopolítico para poder abordar desde diferentes aristas temas de su política exterior. Así que esto es muy importante, Vicente, el hecho de que veamos que ahora, a partir de mañana, el presidente Biden va a estar teniendo una gira de trabajo en Europa para tejer alianzas con sus socios estratégicos, que son los países miembros de la OTAN, los países miembros de la Unión Europea, que también va a estar teniendo una reunión ahí en el Reino Unido, pero lo más esperado va a ser lo que suceda de hoy en 8 en Ginebra, la cumbre Biden-Putin, que se espera que sea llena de carga explosiva políticamente hablando, Vicente. No, pues imagínese, doctora, y obviamente la vamos a estar molestando a usted para que nos ayude a entender pues los dardos geopolíticos y las implicaciones de estas reuniones de alto nivel entre Joe Biden y Vladimir Putin, y si le parece, pues ahí la estaremos buscando. Por lo pronto, le agradezco a la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que se sume a sus seguidores en Twitter y en las diferentes trincheras que usted así lo decida, doctora? Con mucho gusto, Vicente, y muchas gracias por la gentil y cordial invitación. Claro que sí, mi cuenta de Twitter es @AribelContreras y en Instagram estoy como AribelDiplomatic. Me va a dar mucho gusto interactuar con ustedes porque son temas coyunturales internacionales los que sin duda hay que estar posteando día a día. Y pues muchísimas gracias, Vicente. Seguimos en contacto y muy buenas tardes. Claro que sí, le mando un abrazo. Muchas gracias, doctora. Y